40 años de trayectoria, líder de la agrupación teatral caraqueña Esquena y una robusta carrera como actor, dramaturgo, director y docente teatral. Nos referimos al venezolano Basilio Álvarez. A Basilio, la cuarentena lo ha llevado a explorar espacios virtuales, una situación que le ha permitido reencontrarse con el oficio de la docencia teatral y así generar nuevas dinámicas de conexión con alumnos a la distancia, una experiencia que él asegura lo ha rejuvenecido. Nos adentramos en el mundo de Basilio Álvarez, indagamos en sus pensamientos sobre teatro, su visión de este arte en el presente e improvisamos una historia sobre un niño, una mujer en la ducha y un secreto. Pero calma, ya vamos a comenzar con el primer episodio de... ¿Cómo dicen los ingleses, Basilio? Los ingleses dicen calm. Así. Bien. Bienvenido, Basi. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros y por estar aquí y por poder abrirnos 5 minutitos, van a ser 5 minutos, para hablar con nosotros sobre lo que más nos gusta hacer, que es teatro. No, para mí es un placer estar con ustedes dos. Además, bueno, tantos años compartiendo, tantos años juntos, así que chévere, buenísimo. Como en familia, como en la sala de la casa. Faltan las hallacas nada más. Faltan las hallacas y el pan de jamón y la ensalada de gallina de la Lola, ¿vale? Sí, es así. Bueno, y básicamente, literalmente estamos todos en la sala de nuestra casa. Correcto. Vale hacer la aclaratoria, porque como andamos en pandemia, no queda de otra. Yo estoy coleado en el cuarto de mi hijo, que como mi hijo no está aquí, entonces me metí aquí en el cuarto de Miguel Ángel. Es que uno va como agarrando diferentes espacios, ¿no? O sea, como que dentro de la casa vas descubriendo otras cosas. Sí, bueno, lo que pasa es que también aquí, ahorita donde estoy ahora, en Oviedo, España, desde hace año y medio aproximadamente que emigré de Venezuela, también aquí los pisos son como más finitos, entonces yo me vine para el cuarto de mi hijo a trabajar porque ahorita que estamos con el taller de Esquena, o me reúno con Daniel, o me reúno con Juan Carlos, o me reúno con Armando, acostumbro a armar mucho escándalo, entonces un día, y la diferencia horaria, uno termina de estar gritando, riéndose a las 3, 4 de la mañana, cuando en Venezuela apenas son las 8, las 9 y tal. Y allá sí te mandan a la policía. Bueno, sí, últimamente la policía está siendo usada para todo lo que sea, menos para lo que sirve la policía, pero bueno, eso es el mundo entero. Así es normalmente usada la policía. Valga la ironía. Bueno, nada, Así, excelente. Justamente eso que estabas comentando, ¿no? De que ahora te estás reuniendo con todos y la posibilidad de en un solo día poder hablar con miles de personas de tu mismo equipo, de Esquena, con otros dramaturgos, con otros creadores, y es como un poco abrumante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás llevando tú este nuevo reto que implica la virtualidad y crear nuevos espacios de teatro desde este entorno en el que nos vemos en una pantalla? Además que tu proceso ha sido particular, ¿no? Uh-huh. Porque tú dejas Venezuela, te vienes a vivir a España, a la tierra de tus padres, uh-huh. Es decir, existe un proceso de cambio total. Desde ya estabas, o sea, hace unos años ya estabas haciendo el cambio físico de lugar y ahora pasa esto de la pandemia, es decir, como unos cambios muy abruptos y consecutivos, ¿no? Sí, a mí me pasa algo muy particular con esto que siento que es diferente al resto. A mí esta situación de la pandemia y esta cosa del Zoom, las pantallitas y empezar a comunicarme y a dar talleres, resulta que a mí lo que ha hecho, espero no ser muy pedante con respecto a los demás, que sé que en general para el teatro, las artes escénicas, para todos los espectáculos, es una crisis muy grande, pero resulta que a mí casi que me salvó. O sea, en mí fue al revés. O sea, yo hace año y medio decido irme de Venezuela. Las circunstancias son que mis padres ya tienen 88, 86 años, muy mayores, y son asturianos, inmigrantes asturianos, y mis hijos, la hija de mi esposa Beatriz, María Gabriela, y mi hijo Miguel Ángel, acabándose de graduar de secundaria. Entonces tomamos la decisión, bueno, por los dos extremos. Beatriz y yo, creo que si estuviéramos solos, o ya mis padres y los hijos encaminados y seguros, tal vez estaríamos en Venezuela todavía, porque siento que es el lugar donde uno hace y donde uno labró una vida, que en este caso es teatral, con lo que uno
le gusta hacer, como tú dijiste antes. Pero entonces, bueno, aquí hay un poco de la migración por los extremos, ¿no? Para que los muchachos busquen un futuro en universidades, una carrera, tengan un futuro, porque en Venezuela la juventud está condenada a su propio entorno y a su propio sacrificio, y por eso es tan admirable la juventud en Venezuela. Cuando abrimos los talleres de esquena, y todavía hay una cantidad innumerable de jóvenes que quieren hacer teatro, que quieren dedicarse al arte, a mí me impresiona. En un país tan complicado, con todo en contra, es realmente conmovedor. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros emigramos y por esas dos razones, por esas 4 personas en sí mismas. ¿Qué pasa? Que al emigrar, venir a un país totalmente nuevo, 40 años de trabajos míos como actor, tanto en el Actoral 80, la Compañía Nacional, en diferentes grupos como mi grupo Esquena, pues llegar a España, yo acepté que, es más, yo me convencí que más nunca iba a volver a hacer teatro, o por lo menos por un muy buen tiempo no iba a hacer teatro, porque tenía que mantener una familia, dedicarme a un trabajo que tengo, que gracias a Dios lo tengo, aunque es esporádico, que es escribir también series, televisión, etcétera, o buscar cualquier otro tipo de trabajo cuando uno llega a un país nuevo en donde tú eres cero, tú eres nadie. Entonces aquí ya los grupos de teatro, los actores ya tienen todo un camino recorrido en España, y no va a llegar yo a qué si no saben ni quién soy. Pero entonces resulta que viene esto de la pandemia, y resulta que entonces a mí me llega, estoy dando talleres de nuevo, estoy dando charlas, aunque a mi grupo Esquena nunca lo dejé, porque siempre estoy buscando obras, contactando a autores para promover proyectos. Pues resulta que toda esta dinámica viene a mí a devolverme, o sea, yo estaba realmente no deprimido, pero sí triste al tener que dejar por un tiempo de hacer lo que a uno le gusta y para lo que uno siente que está hecho, que es para hacer teatro, ya sea dirigiendo, escribiendo o actuando. Y entonces, bueno, ahora con esto a mí me pasó al revés. O sea, ahorita esto me ha generado que he vuelto al teatro, he vuelto a dar clases, estoy en las noches con un taller que tenemos con Esquena, Daniel, Armando, Juan Carlos y yo. Estoy guiando a 20 jóvenes, 20 personas en su trabajo actoral, el trabajo del texto. Nunca me hubiera imaginado que por una pantalla eso se pudiera hacer. Es más, el primer día, que fue el lunes pasado, yo estaba aterrado como hace años, ningún estreno, o sea, aterrado, me temblaban las manos, o sea, frío, o sea, de todo, preocupadísimo de si era posible realmente comunicarme con la gente, porque el teatro es contacto, y yo trabajo mucho físicamente, ustedes lo saben, o sea, sobre un escenario, una dinámica, una música, tirarse. Bueno, pero ¿cómo se hace eso en una pantallita? Entonces, bueno, estos días estoy rejuvenecido de nuevo en contacto con el teatro, aunque sea incoherente en esta crisis tan fuerte que estamos viviendo. Eso es interesante, ¿sabes? Porque básicamente mucho de lo que se ha dicho con relación a esta situación es que es como imposible generar entonces ese contacto con el espectador o con el supuesto espectador, ¿no? Porque ahora estamos hablando como una virtualidad y hay una distancia real y literal que nos está de alguna forma, separando. Y se habla mucho de que el teatro necesita ese contacto humano, que obviamente lo necesita, o sea, es como algo que le pertenece al teatro y que es del teatro por su carácter ritual, pero que indudablemente las circunstancias nos lleva a pensar un poco también en que están surgiendo nuevas cosas y que se están transformando nuevas visiones y están surgiendo quizás nuevos conceptos también. Entonces, ahora que lo estás viviendo en carne propia, ahora que te estás enfrentando ante ello, que ya no nace necesariamente del pensamiento de decir, bueno, no creo que esto vaya a funcionar, sino de que, mira, sí, voy a hacerlo, a ver cómo funciona, atreverme a explorar la herramienta. ¿Cómo sientes entonces que funciona esta distancia de lo teatral? ¿Cómo sientes que se transmite ahora el conocimiento de lo teatral con relación a la herramienta? ¿Sientes realmente que puede cambiar de alguna forma el teatro en medio de estas circunstancias, no hacia futuro, pero de que se pueda quedar en futuro un nuevo formato de ver el teatro? Bueno,
Creo que aquí se acaba de abrir una ventana en donde, fíjate, esto que yo te estoy contando, yo llevo 1 año y medio aquí en España y bueno, he regresado 2 veces, una vez a Venezuela a hacer una película y después en julio fui a Miami a hacer una obra de teatro con Michelle Hausman y varios amigos venezolanos. A lo que voy es, jamás se me ocurrió hacer esto que estoy haciendo ahorita. O sea, la pandemia me llevó a enseñarme, pero no yo estoy hablando de mi caso, yo no necesitaba un virus para usar esta herramienta y sin embargo no se me ocurría. Por ejemplo, incluso una gran amiga con la que trabajé, Eloisa Martorell, que compartimos roles en la obra que estuvimos en Miami, ella me decía, oye, pero vamos a hacer una sesión semanal para trabajar algo, porque nos fue muy bien trabajando juntos y ella vive en Los Ángeles, yo vivo en Oviedo, y fíjate, yo le decía, no, es que no me veo, y no había pandemia, no había nada. O sea, decía, y ella insistía, pero bueno, es que yo estoy acá, tú estás allá, o sea, no podemos trabajar sobre un escenario, pero sí podemos agarrar un texto y trabajarlo. Ella insistía y yo siempre le dije no. Se lo comenté a Gerardo Bombín, que es un maravilloso actor de esquina que después que emigró se dedicó a la ingeniería y me vino a visitar aquí a Asturias, y Gerardo me decía, pero ¿por qué le dijiste que no, chamo? Claro, él maneja estas herramientas también, pero si eso hay coaching, una palabra que le tengo como medio resquemor porque hay tanto coaching por todas partes, que yo digo, pero es que yo no soy coaching, chamo, yo soy actor, director, o sea, yo trabajo sobre un escenario, en vivo, en directo. Y dice, pero es que tú puedes transmitir conocimientos también físicos por la pantalla, porque ella va a trabajar, ella insiste. Entonces, fíjate, el lunes yo hablaba con Gerardo y le decía, chamo, estoy aterrado, estoy asustado esta noche, a la 1 de la mañana tengo la clase tal, y el único que me contaba, al fin, no estoy nada preocupado porque cuando sean las 3 de la mañana y terminas la clase, te vas a dar cuenta que fuiste un tonto al decirle a Eloisa que no, porque te vas a dar cuenta que puedes transmitir. Y bueno, no sé, no llego al punto de que esto sea teatro en sí mismo, como definirlo como lo conocemos, pero sí, oye, hoy es miércoles, ¿no? Llevo 2 clases apenas con los muchachos y creo que sí, hay una cantidad de conocimientos que no son solo intelectuales. Por lo menos yo me he esforzado mucho por transmitir incluso conocimientos corporales a pesar de que no estemos uno al lado del otro físicamente. Y fíjate, ayer, por ejemplo, en el trabajo de los textos di muchas indicaciones totalmente físicas, les muestro videos de acciones físicas, les muestro cosas todas físicas y resulta que en la lectura, por supuesto, no, la cosa no es así, ya funcionó, pero sí hubo cosas nuevas que ellos aportaron físicamente, o sea que sí me escucharon, sí entendieron que no era intelectual, que no era mental, que ellos tenían que poner el cuerpo y sí hubo algunas personas que lo pusieron. Entonces sí creo que lo que estamos viviendo en este momento también nos da un poco, nos abre al hecho de que hay grandes personas a un lado del océano que pueden transmitir cosas interesantes a otras personas del otro lado del océano y que este medio creo que va a crear eso, va a romper el miedo a recibir clases, no charlas, sino clases directas con grandes maestros de ahorita que hay, no solamente de la actuación, de la danza, o sea, del cine, etcétera, ¿no? Entonces sí, estoy emocionado en el sentido de que también anoche descubrí algo, que no, la idea no es que, bueno, vamos a hacer teatro por medio de estas ventanas. Yo por lo menos, yo conseguí mi forma es aclarando la verdad. La verdad es que somos gente de teatro que no puede estar en el escenario y lamentablemente vamos a tratar teatralmente de meternos por estas pantallitas a hacer eso. Entonces, por eso ayer les pedía, vean la pantalla, acérquense, pongan los ojos, o sea, pasen el dedo, pues, o sea, puras cuestiones que son más teatrales, porque lo que he visto por ahí es gente tratando de hacer cine, tratando de hacer cortos, tratando de hacer videos, tratando de hacer formatos que ya existen. Entonces, el teatro no tiene que ser en vivo, pero entonces yo lo que quiero sentir en este taller es que la gente cuando vea el resultado final, que estamos con la locura de tratar de hacerlo en vivo,
por lo menos vea, ahí hay una gente de teatro atrapada en esas ventanitas que necesitan salir de ahí. O sea, siento el sudor, siento la energía corporal de esa gente. O sea, nadie en una película te va a poner el plano así, hay mucha gente, etcétera, pero nosotros sí podemos hacerlo, porque somos gente de teatro que queremos romper esa pantalla y aparecer en la habitación del espectador, ¿no? Y a mí eso ahora que estás diciendo todo esto, que bueno, que tiene mucho con crear también una conexión con ese nuevo aparato que nos está separando de alguna forma, ¿no? Y justo te iba a preguntar que cómo lo estabas haciendo, porque bueno, puedes ver un video, yo le decía a Daniela además que nosotros hace mucho tiempo, la gente que emigró, a mí me dirigieron desde Venezuela, por ejemplo, estando en España, entonces ya eso se veía como algo raro, eso no va a quedar tan bien, había como un prejuicio, y mira lo que estamos haciendo todos. Entonces, te quería preguntar, ¿hay más teatro? No sé si más o menos, pero ¿hay teatro, hay una verdad teatral en ese acercamiento con ese estudiante, con ese actor, con ese director? Ese ejercicio que estabas haciendo tú con tus alumnos, más que simplemente ver una función que grabaron en algún momento. Es decir, hay una verdad teatral en esa necesidad de conectar con el otro. No, claro. Es que para mí fundamentalmente siempre todo el proceso de trabajo creativo es el verdadero sentido del teatro. O sea, para mí. Al final tenemos, bueno, la torta que sale del horno y que es chévere y nos la comemos con el espectador, pero incluso esa torta, esa obra que estrenamos un día, si estamos verdaderamente comprometidos con la verdad, con la credibilidad de lo que queremos hacer, esa torta, esa obra apenas está comenzando. O sea, esa obra se sigue experimentando, se sigue buscando, quizá no inventando cosas nuevas, pero es que sin inventar cosas nuevas, con decir el mismo texto todos los días, tú descubres una cantidad de cosas. Para mí, siempre la imagen debe ser por trabajar tantos años con jóvenes, que siempre veo es algo muy cursi como es el amor. O sea, el amor por alguien, llegar a amar a alguien. Cuando uno trabaja un texto, por ejemplo, insisto mucho en eso. Cuando tú tratas el verdaderamente amar a alguien, es tratar de darle vida tal y como es. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Y ahí es donde está lo difícil. Con lo que no te gusta de esa persona, con lo que te gusta de esa persona, con lo que descubres que no te gusta y llevabas 10 años de esa persona y lo estás descubriendo ahorita. Y ese acto de amor pasa, para mí es el teatro. O sea, cuando tú tienes que repetir un texto todas las noches, ok, es el mismo texto, pero no es lo mismo decirle te amo a tu pareja la primera noche que la conoces o los primeros 3 meses que después decírselo 10 o 15 años después. Y es el mismo texto, es la misma 2 palabras. Entonces hay todo un mundo que se puede descubrir en esas 2 palabras y eso es lo que a mí me apasiona del teatro. Entonces toda la parte experimental de ensayos a mí me apasiona. Cuando tú ves que un texto que tú lees, que está escrito, que es tinta sobre un papel, o sea, que es algo literal, que es algo que es producto del intelecto de un escritor, que es parte del espíritu de ese escritor también, porque si es un buen dramaturgo, eso no solamente es intelecto, sino también está su corazón puesto ahí. Entonces, que yo le pueda dar mi cuerpo, que yo le pueda dar el físico para que ese espíritu sobrenatural que está manchando las hojas de un papel, tome vida, o sea, es magia. Entonces, al tomar vida en el cuerpo, eso es lo que me apasiona, y entonces todo el proceso es lo que me apasiona, cuando tú de repente, después de darle 20 ensayos, 21 ensayos, vas al mismo texto de nuevo y resulta calm, los ingleses dicen calm, y ese texto me encuentra, ya sé por qué lo estoy diciendo, wow, en este momento me pasó algo en el cuerpo que sucedió, y llevo 3 meses diciendo lo mismo, y yo creo que la vida es un poco así, o sea, caminas por la misma calle todos los días, y resulta que un día caminas, y se te abre la mente, y ves algo nuevo que estaba toda la vida ahí, y dices, wow, claro, ahorita sí, esta calle tiene sentido, fíjate. Un poco la parábola con la que inicia David Foster Wallace en su discurso, ¿no? Esa cuestión de lo obvio que no reconocemos inmediatamente porque no estamos poniendo nuestra visión y nuestra observación realmente sobre ello, ¿no? Nosotros no nos despertamos en la mañana diciendo qué rico amaneció el aire hoy, ¿no? Simplemente ni siquiera nos estamos preguntando por el aire, o sea, lo dejamos pasar en automático, y yo sí creo que el teatro tiene esa belleza, y por eso para mí tiene
una relevancia tan ritualesca en ese sentido, ¿no? Porque te obliga, tú lo decías ayer además en una de las clases, el lunes, con el tema de lo esencial, te obliga a poner el ojo sobre los detalles y a observar sobre las cosas que normalmente no observas, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy importante. Fíjate que además, durante, bueno, toda esta experiencia que ha sido la pandemia, hay algo que me ha pasado como espectador, que tiene que ver con el hecho de justamente de la palabra ritual, ¿no? O sea, eso que comentabas acerca de hablarle a ellos sobre la necesidad de generar ilusión, sobre la necesidad de convertir este pequeño marco en un espacio mágico, de que tú detrás de ese espacio, porque además ahora estamos frente a una pantalla en este momento, nos olvidemos por completo de lo que entendemos por pantalla y por imagen desde lo cinematográfico, porque no es cine lo que estamos haciendo, es exactamente eso, es teatro que estamos llevándolo a esta situación. Claro. Y desde esa circunstancia entonces empezar a verte a ti como un mago y un ilusionista dentro de un pequeño espacio al lado de otros magos y otros ilusionistas, pero qué difícil a veces es hacer que el otro como que tome conciencia de eso, ¿no? Sí, bueno, hay algo muy importante, porque una cosa bueno, que yo creo que también mi trabajo durante todos estos años tiene, es que yo he trabajado muchísimo y me ha tocado trabajar muchísimo con gente, por decirlo, no sé, amateur, por decirlo así, o gente que quiere estudiar, o gente que, o sea, una cosa, me ha tocado, por supuesto, muchas grandes experiencias a nivel profesional y con gente profesional, como decía Yené, que entiende la palabra profesional porque se profesa una fe, una creencia, es un ritual hasta religioso, lo que significa el teatro para la gente que se dedica a eso, no solamente en lo económico que tú vivas de eso, sino que es una opción de vida. Y el personaje llega a ser una obsesión de vida que cambia de acuerdo al personaje y la búsqueda de la credibilidad, ¿no? En eso que tú haces. Pero es muy interesante porque a mí me encanta con los estudiantes, que ya no es el caso de los actores profesionales, aunque muchos hay de todo, ¿no? Muchos se olvidan de lo importante que es que un espectador venga a verte. O sea, entonces eso a mí me parece importantísimo, que el teatro, en definitiva, toda esa corriente que a veces no se entiende y que la gente toma como, bueno, tienes que ser real, tienes que ser verdadero, tienes que ser natural, o sea, que te vean como tú, si tú estuvieras hablando en el bar o en un café o en una terraza con alguien, así de natural. Y entonces yo me pregunto, bueno, pero es que eso no es el teatro, o sea, para ver cosas naturales, para eso salgo a la calle, me siento en una mesa y veo a la persona enfrente de la mesa y disfruto la naturalidad de esa persona como si toma un café. No, el teatro siempre tiene una energía muy particular, o sea, va a lo esencial, a mostrar algo, tiene un objetivo, tiene una función. Si bien no es didáctica ni pretendemos cambiar el mundo, por algo hay unos textos, por algo uno eligió una obra, por algo uno eligió un personaje, por algo uno se monta y por algo uno tiene el ego y la vanidad de que vayan a verlo. Y eso no, ese ego y esa vanidad se debe convertir en una responsabilidad. Yo soy responsable de que una cantidad de gente, imagínate en Venezuela llegaba un momento, y ahorita todavía cuando se vuelvan a abrir los teatros, o gracias a Dios, dentro de, bueno, va a tardar, pero que vuelvan a abrirse, oye, que uno tenga, no sé, vamos a poner un mínimo, 20 espectadores que han cruzado la ciudad dentro de toda esa inseguridad, dentro de toda esa problemática económica, que hayan ido a ver una obra. Bueno, yo estoy cuando yo estaba en Venezuela, actuaba en Venezuela, para mí era una gran responsabilidad de satisfacer lo que esas 20 espectadores están sentados ahí y no ofrecerles algo que puedan ver afuera en la calle caminando, ¿no? O sea, tiene que ser algo mucho más enérgico, mucho más despertarlo. Como dijo un espectador cuando una vez fue a ver Esquena, que salió tan emocionado de ese espectáculo, me acuerdo, que decía, wow, yo tengo que llegar mañana a mi trabajo y hacer las cosas bien. O sea, que bien es ver a un grupo de personas, simplemente que tú sientas que están haciendo las cosas lo mejor que pueden, o sea, que lo están haciendo lo más bien que pueden dentro de las circunstancias que lo rodean. Y yo creo que ese espíritu siempre debe estar en el teatro, ¿no? Cuidar a la gente, ¿no? También.
Sí, sí, no conscientemente no hay que confundir, creo yo, que el teatro es, bueno, somos educadores y vamos a educar a la gente o vamos a ser didácticos. O sea, el teatro no tiene o no se propone esa función, pero es que en la vida, tú, como decía antes Daniel, en la vida de repente tú vas al mar y ves unas cosas esenciales y estás todo un día viendo el mar y de repente pasó una gaviota o pasó una pareja y tal, pero hay algo esencial de ese día que a ti te llenó, que a ti te produjo placer, que a ti te produjo que, wow, mañana es lunes, hoy es domingo, vine a la playa, vi una cantidad de cosas, pero no todo el día fue así. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el teatro? Tratar de elegir eso que pasó en ese día específico para expresarlo más condensado y poder darle ese momento de placer, de entretenimiento y al mismo tiempo que te lleves esa energía a tu casa y que puedas discutirlo con tu pareja, con quien viste la obra o tú mismo. Oye, esto que hizo esto que hizo, que te hagas preguntas más que salir, wow, la obra me acaba de enseñar el significado de la vida, lo tengo claro. No. Creo que hacernos preguntas y poder llegar a tu casa, wow, no estoy solo en el mundo pensando que esto no tiene sentido. Por lo menos hay 3 tipos que acabo de ver en el escenario que me transmitieron que sí, y el que la escribió y el que le puso la música, dice, oye, esto como que no tiene sentido, así que vamos a tratar de pasarla bien el poco tiempo que estamos aquí. Entonces me voy a mi casa y digo, wow, bueno, no estoy solo en esto. Con simplemente que el teatro y ese texto y esos trabajos actorales simplemente hayan hecho sentir al espectador que me siento acompañado en mi pensamiento o en la contra de mi pensamiento que me hace reflexionar, pues ya eso es un logro maravilloso. Sí. Hay algo, por ejemplo, yo sí he vivido en el singular de la primera persona desde que empecé a hacer teatro, ¿no? Esa cuestión de, a mí, por ejemplo, el teatro siempre me llevó a pensar que el teatro genera cambio en el que hace teatro. O sea, creo que muy pocas veces realmente se logra llegar el mensaje tal cual como uno quiere que llegue al espectador. El público termina siendo básicamente un testigo de ese retazo de corazón puesto en el escenario o ese retazo de intelecto puesto en el escenario, ¿no? O si tienes la fortuna de ser el espectador de ese equilibrio entre corazón e intelecto puesto en el escenario, ¿no? Que es donde, digamos, donde nacen las obras maestras. Pero esa identificación con el hecho de entender que el teatro te transforma inmediatamente a ti, me hace pensar en que, lo llevo ahorita un poco trasladado al tema del título del podcast, pero porque, bueno, así lo pensé, que yo dice, bueno, hacer teatro de verdad te lleva a pensar en un momento en eso, estar en la calle caminando y decir, bueno, vienes de un día angustioso, a lo mejor tienes una situación muy, muy jodida en la vida y tienes que tomarte el momento de decir, calma. Claro. Vamos a calmarnos y observar por un momento eso. La vida y decir, oye, mira esto, mira cómo todo transcurre y el problema realmente son otros, ¿no? Los problemas realmente son otros. Quizás no es esto lo que estoy viendo en este momento, ¿no? Eso, y fíjate, yo en febrero de este año conocí un hombre por casualidades de la vida a las puertas del teatro, del TED, se me olvidó, de la iglesia San Pedro, de la Basílica San Pedro. Exacto. Conocí a un hombre que hace teatro no venezolano, que estaba en Venezuela por pura coincidencia, casualidad, llamado Fernando Noup. Fernando Noup es un colombiano que tiene alrededor de 40 años viviendo en Suecia, dando clases de teatro en Suecia. Pero su vida, gran parte de su vida, la pasó entre Suecia y Palestina. Fernando Noup es el primer hombre de teatro que llegó a montar un musical en Palestina. La primera persona en montar un musical en Palestina. Y lo conocí en Venezuela. Y lo que lo trajo a Venezuela, en una circunstancia mágica, de alguna forma, fue una curiosidad que él tenía por venir a Caracas, pasar unos días de paso, no estaba planificado en su viaje. Creo que un poco el cambio de ruta se dio porque en el autobús que agarró en el Amazonas colombiano-brasilero, ahorita no recuerdo, estaba Nixon, ¿sabes? Nixon, el actor del TED. Sí, estaba él. Y se conocieron ellos dos en ese autobús y hablando, bueno,
se dieron cuenta que hacían los dos hombres teatro, ¿no? Entonces, okay. Fernando cuando relataba esa anécdota decía, bueno, es que entre brujos nos reconocemos, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí. Y toda esta conversación de Fernando, porque tuve con Fernando en los 40 minutos en los que pude conversar con él y conocerlo, me hacen llevar un poco a lo que tú decías de Gené, la fe de vida en la profesión, en entregarte por completo espiritualmente a el teatro en este caso, ¿no? Creo que sí. Fernando en ese caso, a mí me quedó muy claro que él era un hombre entregado por completo al teatro, así como Nixon es un hombre de teatro, como tú eres un hombre de teatro y como muchos son hombres de teatro, ¿no? Sí es importante el tema de la fe de vida en este caso. Creo que el teatro de alguna forma te jala para allá, o sea, indudablemente es una vaina, él te arrastra de alguna forma hacia allá, ¿no? Sí. Sí, a mí me pasa un poco que yo particularmente identifico eso y no necesariamente me considero un hombre de teatro, fíjate, a veces yo me cuestiono muchísimo eso, ¿no? Porque si bien el teatro es donde mejor me siento, yo lo he dejado muchas veces muy fácilmente, o sea, no ha sido atormentante para mí, o sea, indudablemente me cuesta. Pero yo muchas veces me he dicho a mí mismo, oye, yo creo que yo podría vivir sin el teatro. Y es una cosa, y a veces incluso me meto con alumnos, no, es que el teatro es lo máximo, yo debo traer, o sea, la vida por el teatro. Y yo digo, bueno, no tanto tampoco, o sea, bájale un pelo, o sea, tampoco la intención. Calma. Pero no lo has logrado así, porque no lo has dejado. Sí, pero a diferencia de otras personas que yo siento que son mucho más comprometidas que yo con el teatro, yo he llevado, debe ser por hijo de asturiano, de estudiar física, matemática, de ser profesor de física, matemática, de trabajar en la tasca, en el bar de mi papá en la Candelaria durante muchos años, lo dejaba, volvía, después lo de escribir televisión. Fíjate que siempre, y eso los hombres de teatro en su esencia, creo que no son así. Yo he llevado siempre la cuestión teatral dividida por la mitad, ¿no? Aprovechando esta pantalla. Entonces, con la mitad de esta pantalla yo me gano la vida y con la otra mitad de la pantalla yo hago teatro. O sea, no sé por qué, o sí sé por qué, pues de una u otra forma a mí el teatro me llegó tarde también. Pues yo estaba estudiando física y matemática, yo nada que ver y no había visto ninguna obra de teatro. O sea, me llegó en el camino en donde yo estaba en otro. Lo que pasa es que yo estaba en un camino muy cercano que era queriendo ser educador, queriendo ser profesor de matemática y física, y en realidad la matemática y física era una excusa porque la dominaba. En realidad a mí me interesaba era trabajar con gente joven y tratar de transmitirles y guiarlos en muchas cosas, y para eso puedes dar matemática, biología, ser entrenador de voleibol, y bueno, y un profesor siempre va mucho más allá de tratar de formar al individuo, a la persona, aunque sea profesor de voleibol, de fútbol, de matemática, de biología. O sea, hay una responsabilidad del educador que va mucho más allá otra vez del intelecto, ¿no? Entonces, mi vida siempre ha estado como separada en ese plano. O sea, y eso me ha servido mucho. Pocas veces en mi vida he realizado cosas que yo puedo decir, puedo vivir del teatro. O sea, yo he vivido de dar clases de teatro, eso sí puede ser, y tampoco, porque al tener los talleres de esquena siempre he dado clases con mi grupo, pero sí he vivido, por ejemplo, de dar clases de física y matemática, de dar clases particulares de física y matemática. Apareció la televisión porque estaba obligado a escribir las obras de teatro, entonces apareció una oferta para escribir televisión, entonces viví de escribir televisión y vivo de escribir de televisión actualmente, aunque siga metido en el mundo del teatro. O sea, y me gusta decirlo porque creo que hay personas que no pensaron así. Creo que hay personas que cayeron, si tú hablas de Gené, a pesar de que escribió televisión también y daba clase y él hablaba de que vivía de dar clase, indudablemente que hay personas como Gené, como Orlando Arocha, por decir figuras importantes, mismo Héctor Manrique, hablando en el mundo del teatro venezolano, que se puede decir que son hombres total y completamente entregados al teatro. Yo a veces he pasado meses, yo siempre he estado haciendo teatro, eso es verdad, pero dando clases de repente, bueno, hacia una obra, otra obra. Entonces, comento esto porque creo que el teatro tiene también esa maravillosa sensación de que te da libertad también. O sea, cuando yo no he hecho teatro,
además de deprimirme de repente porque no lo estoy haciendo, observo muchísimo y analizo muchísimo y veo personajes y estoy en la calle y juego con la mentira y de repente estoy con Beatriz, mi esposa, y le echo un cuento que es totalmente mentira y simplemente estoy practicando a ver qué tal sigo funcionando como actor, aunque llevo 6 meses sin actuar. Entonces ella me dice, ¿de verdad te pasó eso? No, vale, lo acabo de inventar para ver si tú me lo creías. Entonces, todavía sigo teniendo herramientas. Al menos le dices a Beatriz la verdad. Es como una cosa, el actor sigue como probándose a ver si, bueno, sigue funcionando porque, bueno, ya tienes 56 años, no eres el mismo de tener 28, 29 y cómo te lanzabas al piso y movías tu cuerpecito, engañabas a la gente se reía. Hace poco hicimos la obra Idiota, para mí Idiota, porque había hecho Hamlet, había hecho Rojo, había hecho La Ola. Cuando hice Idiota con Sonia Villamizar, que la dirigió Daniel, para mí le he hablado poco esto a la gente, no se lo he contado a casi nadie, pero para mí era como una prueba. Oye, yo seguiré trabajando lo de la comedia, a mí ya de eso se me fue haciendo Hamlet, Rojo, o sea, puras que eran un personaje normal. Entonces dijo, wow, no, yo quiero hacer esta obra para ver si todavía me acuerdo cómo trabaja la comedia en un personaje que es divertido. Y entonces ves, ahí está como la satisfacción, el ego del actor, que la obsesión de querer seguir probándote cosas y cosas y cosas. Claro. Que antes decías una cosa importante que para mí, eso, por ejemplo, una cosa que a mí me vuelve loco es esa cosa tan, entre comillas, absurda, que es que un militar se enferma y puede faltar. Un médico tiene una operación, una cirugía, y resulta que te da gripe y no, vamos a suspender la cirugía y la vamos a hacer pasado mañana. O sea, todo el mundo puede faltar a su trabajo, y el actor, si no va a la función, bueno, se cae el mundo, ¿me entiendes? Entonces, esa opción que tienes una peritonitis, Iris, por ejemplo, la mamá de mi hijo Miguel Ángel tenía una peritonitis ahorita no me acuerdo, creo que en Mérida o Maracaibo, estábamos haciendo una obra de teatro y ella lo que estaba, no, yo tengo que hacer la obra, y la hizo. Wow. Saliendo de la obra, agarramos un avión, llegamos a Caracas y fue directo a cirugía, a que la operaran. O sea, es una cosa, pero ¿por qué? Yo creo que yo cuando le cuento a los muchachos digo, ¿por qué? Porque si antes estábamos hablando que es una cita con la verdad, que es una cita con la credibilidad, que es una responsabilidad con el espectador que va mucho más allá de su alimento físico y de su salud, va hacia ese espíritu, hacia ese acompañamiento, es una cita muy importante. Es una cita muy importante a la cual no se puede faltar, a no ser que sea realmente, coño, no puedo ir. O sea, estoy aquí en el hospital, me partí una pierna, me está operando, no puedo ir. Y tiene que ver con eso. O sea, fíjate la locura. El teatro es tan libre que te deja, vete. El teatro es la prueba mayor de amor que yo he visto. El teatro le dice a los actores, vete, no importa, vete, déjame. Y vuelve cuando tú quieras. Y al mismo tiempo dice, pero cuando estás aquí conmigo, soy yo, ¿eh? ¿Okay? Te entregas a mí por completo. No puede faltar el sábado, no puede faltar el domingo. Sí. Bueno, pero después de esta hora tengo una crisis. Vete, tranquilo, vete. Chao, vete. Es impresionante. Y el teatro es aleccionador. Es un animal que tiene una vida, que el teatro está vivo. No solamente nosotros que lo hacemos, él como esencia, y por eso nada va a poder acabar con él. Nada en absoluto va a poder acabar. Es un ente espiritual, como una religión que vive pegada a lo que significa el ser humano. Es así, lo creo completamente, sí. Exige de ti además un compromiso y enseña responsabilidad y disciplina. Uh-huh. Sí, como ente creo que, además yo se lo comentaba ayer a Patricia cuando hablábamos de este podcast, ¿no? Le comentaba sobre los libros de Banesco, que me llamaron porque voy a formar parte de la nueva publicación de Banesco, de los jóvenes creadores de teatro, y entonces conversamos acerca de que durante años Banesco ha publicado obviamente a los fotógrafos, a los artistas plásticos, a los poetas, a los escritores, y de último fue que se acordaron de los teatreros, porque siempre es como el eslabón de la cadena, ¿no? Sí. Es el último eslabón de la cadena, y en un país como Venezuela, sí, y en un país como Venezuela, obviamente el teatro es una cosa de muy poca visibilización, no hay una cultura teatral realmente, ¿no? En todo caso, digamos, a nivel cultural y artístico, la música prevalece por sobre cualquier otra disciplina. Pero entonces yo le decía a Patricia,
pero lo que no entienden es que el teatro, quizás en este país o como pensamiento pueda que sea uno de los últimos eslabones de la cadena, pero realmente termina siendo la raíz del todo, ¿no? En el teatro donde nace todo realmente, desde, si lo pensamos de un pensamiento primitivo arcaico, ¿no? Con los griegos y todo esto. Bueno, nada, una maravilla, una maravilla. Te quería hacer también el otro comentario con relación a, yo creo que la belleza del trabajo primero de un trabajo tan comprometido como lo fue en Rojo, cuando actuaste en Rojo dirigido por mí, es que te entregaste por completo a un drama, que era un drama que además estaba manejado como un thriller, ¿no? Con cierto suspenso, había como una carga muy pesada ahí. Y por supuesto, venir de un compromiso de casi más de un año, de actuar y de pensar en ese personaje como lo es Marrocco, tan difícil y tan complejo, para adentrarte en un terreno que es todo lo contrario, que era la comedia, que la comedia para ti era como un terreno natural, pero volver a enfrentarte a ese terreno de la comedia después de haber pasado por un personaje tan trágico como lo fue Rothko, fue lo que destapó para mí esa etapa tan maravillosa que fue verte una vez más haciendo comedia en un escenario y llenando el escenario, incluso a veces hasta sentado, nada más con tu gestual, porque tú tienes una gestual muy, muy, muy maravillosa, muy grande, muy, muy bella en el terreno de la comedia, ¿no? Que sentado, como espectador sentado, cuando te ves ahí frente a una mesa y eso, nada más tenías que estar condenado a una mesita y a una silla y verte desde la última fila, los ojos o las expresiones, no hubiese podido pasar, yo creo, si no pasabas por ese entrenamiento trágico que fue el personaje anterior, ¿no? Porque si no hubiese sido como volver a repetir lo mismo. Sí, yo creo que también eso fue muy... Ahorita estaba pensando en Luigi Sciamana, por ejemplo, que es otra persona, como te decía antes, que entregada su vida completamente al teatro. O sea, Luigi no vive de otra cosa que no sea el teatro, escribiendo, dirigiendo, o sea. Y me vino a la mente Luigi ahorita porque cuando hablas de Rojo, todo el proceso de Rojo, tenía a Luigi como alter ego, ¿sabes? Telefónico, además de compartir cosas, etcétera, tal. Y cuando vino la parte de Idiota, fue chévere porque Luigi también la fue a ver. Entonces, siempre me acordaré, yo salgo, entonces Luigi, ¿cómo te fue? Y tal. Entonces Luigi, es que te acabo de ver en Rojo. Esto fue su comentario. Pero lo entiendo perfectamente porque yendo a lo que significa esa unión de actores que nos dedicamos a lo mismo, o sea, teatreros al final, entregados a esa pasión, poder compartir cosas totalmente diferentes y también eso me apasiona, poder compartir incluso trabajos que no necesariamente nos complacen a todos, pero que sabemos que estamos en el mismo camino, a pesar de que, bueno, realmente yo no lo hubiera hecho así, o tú lo hubieras hecho así, o me encanta cómo lo hiciste, jamás se me hubiera ocurrido hacerlo así. También tiene que ver con ese animal que está vivo, que es el teatro, que también de una u otra forma termina como juntando a esa familia elegida que decía Chocrón, ¿no? Que va como juntando a las personas indicadas en grupos que entienden el teatro incluso de forma diferente, pero que pueden trabajar juntas, y eso es una maravilla. Para mí eso es algo realmente pasión. Lo hablábamos hace poco, tú lo comentabas, o sea, que nosotros estemos dando un taller, Juan Carlos, Armando, tú y yo, y si hay algo claro, por lo menos que creo que cada uno lo sabe, es que son totalmente diferentes los cuatro. Y la gente de afuera puede pensar, no, claro, si es Esquena, ellos son muy parecidos, deben tener muchísimas cosas en común y son contadas con los dedos. O sea, entonces eso también es maravilloso porque el teatro termina uniendo en otro plano, en otra plataforma sideral completamente diferente a lo que es tener mismos pensamientos, el mismo camino, la misma vida, por supuesto, ni de vaina, porque cada uno tiene la suya, y eso es apasionante porque si bien en todos los trabajos ocurre de una u otra forma, creo que un bufete de abogados tiene un grupo que desarrolla su profesión más o menos parecido, por eso un bufete es así, el otro es asado, el otro es así,
uno es social, el otro criminal, el otro, uno se dedica a ayudar a esta gente, el otro no, el otro tal, un grupo de arquitectos también, un grupo de ingenieros también, un grupo, hay diferentes profesiones, pero siempre la artística tiene esa maravillosa cualidad de juntar a gente que incluso piensa diferente y que son diferentes. Y que esto va más allá además de la pantalla, ¿no? Que estábamos hablando desde un principio, o sea, es una cuestión mucho más espiritual. Para el que nos oye también, ustedes no solamente es que vienen haciendo teatro desde hace mucho tiempo y que son diferentes, es que están en un lugar diferente del mundo. O sea, es lo que veníamos hablando desde el principio de que tienes, bueno, pero hay algo que los conecta, los une y que tiene que ver con eso que está. Bueno, nada, ya para cerrar, vamos a hacer este experimento que es 5 rondas para construir una historia de cómo estamos de agilidad mental hoy. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, bueno, yo arranco la premisa, yo arranco la primera parte de la historia, Patricia la continúa, tú continúas en ello y hacemos 5 rondas hasta que la cerramos. ¿Ok? O sea, tenemos que ir construyendo. Exacto, tenemos que ir construyendo una historia a ver qué sale. ¿Y cuál es el orden? ¿Quién empieza? Yo, Patricia y tú. Y después tú otra vez. Y después yo otra vez. Exacto, son 5 rondas. 5 rondas. Ok. Cierras tú así, o sea que... voy a cerrar yo, Dios mío. ¿Y cómo sé cuándo me toca? Después de que Patricia hable. Cuando termino mi frase... Bueno, ella cierra lo suyo y yo continúo. Okay, exacto, y tú continúas, exactamente. Ok, bueno, vamos con esto. Y el final tiene que ser impresionante, Basi. Mira que hay algo en donde yo improviso nunca, eso sí que no, yo siempre tengo así que no prometo nada. No, yo tampoco. Esto es un ejercicio. Es como un buen experimento para agilizar la mente, a ver qué onda, para que no nos vayamos con el rush. Y ya dijiste hace unos minutos que tú eras bueno inventando historias que se las inventas a Beatriz, así que de repente... No, pero son corticas. Ok. Vamos, voy. El niño se despierta inmediatamente en la mañana, agarra los colores y comienza a dibujar dinosaurios. La mamá en la cocina hace el desayuno y lo llama para comer. Cuando el niño se dirige hacia la cocina a ver a su madre para comer, empieza a conversar con ella acerca de la vida y de lo que a ese niño le depara en el futuro. Porque algo vio en el dibujo que no lo deja tranquilo. La madre inmediatamente cuando ve el dibujo y no entiende muy bien lo que hizo el niño, llama al papá para que se encargue. Entonces mira que si no se van a quemar las arepas, entonces llama al papá, el papá baja de la habitación y dice, mira, el niño acaba de dibujar esto, mira lo que acaba de dibujar. En el dibujo resulta que dibujó un tren que está en la noche, una noche estrellada con una luna y el tren está a punto de entrar a un túnel. Así que bueno, ahí te lo dejo, papá, a ver, para que le digas al niño lo que esto significa. El papá ve el dibujo, agarra el dibujo entre sus manos, ve el dibujo, observa, ve ciertamente que está entrando hacia un túnel y le pregunta al niño con qué estaba soñando anoche. El niño lo ve durante unos segundos, la mamá le trae una arepa que está medio quemada ya al niño y se la pone frente a la mesa y el niño dice, soñé que había una iguana entrando en una laguna. El papá lo observa y le dice, este niño necesita un coaching. No sabemos ya qué hacer con él. Sí, uno de estos maestricos de teatro. El papá detesta a los coaches. El papá dice, no, ya va, este niño está muy pequeño. O sea, yo tengo amigos coaching que son muy útiles para la gente mayor, la gente que tiene problemas, la gente que quiere optimizar su trabajo, pero mi amor, este es un niño apenas, además tan lindo el trabajo. Mira, lo que pasa es que, claro, esa ventana que está mirando hacia la vecina de enfrente, él se la pasa mucho tiempo ahí asomado en esa ventana viendo a la vecina de enfrente. Así que eso que soñó anoche, eso de la iguana y el lago, yo no sé, a mí me está sonando que eso puede tener que ver con esas horas que él pasa asomado ahí a esa ventana. ¿Tú qué piensas, amor? Bueno, es posible. Tú sabes que ya el niño está cumpliendo cierta edad, ¿no? O sea, va como bueno, está creciendo. Posiblemente el tema de la iguana, la ventana, la luna y la laguna tengan que ver con
bueno, con que está empezando a pensar de otras maneras. Tú sabes que los psicólogos dicen que a partir de cierta edad los niños ya tienen conciencia de muerte y vida, a lo mejor también ya está empezando a tener conciencia de cositas un poco más interesantes. El niño que no entiende nada vuelve a su cuarto y toma los colores. Y entonces decide pintar una iguana entrando a un lago. Entonces el niño empieza a pintar la iguana entrando a un lago, y la pinta lo mejor posible, lo más realista posible. O sea, ya dobla el tren, dobla el otro dibujo y lo guarda en un cuaderno que dice justamente dibujos para cuando yo sea grande y famoso. Y agarra el dibujo de la iguana y el lago y baja de nuevo y se lo da a su papá y a su mamá y dice, ahora sí, ahora este es el dibujo realmente que yo quería hacer, papá, mamá. No llamen al coach y mira, aquí está tal como lo soñé. Después de que el niño le entrega el dibujo al papá, el papá lo abre, observa al niño detenidamente, observa el dibujo, observa al niño, observa a la madre, vuelve a observar el dibujo. Cuando vuelve a observar el niño que está observando al padre, arranca a correr, abre la puerta de la casa, sale escaleras abajo y empieza y llama a su amiguito para jugar la pelota. Ese amiguito se llama Basilio Álvarez. Tiene solo 10 años y no sabe lo mismo que le depara el futuro. Está igual que el niño, que es su amiguito, el de los dibujos. Desesperados, los dos empiezan a gritar, hasta que Basilio grita, ¡Can! Tiene una gran idea. Ok, entonces Basilio lo calma, dejan de gritar, el niñito le dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Es que me desespera, esto de mis papás me desespera realmente. Entonces Basilio le dice, no, pero vente para acá, vamos a asomarnos a la ventana a la vecina para que tú veas, vente para acá. Entonces agarran y se asoman a la ventana y resulta que la vecina se está bañando en su baño, ellos están viendo cómo se baña, se pasa el jabón, se da la ducha, y dice, ¿y de verdad tú le dijiste a tu papá que lo que viste fue una iguana y un lago? Y dice, sí, yo le dije eso para que no se complique, para que la cosa sea mucho más sencilla, en serio. Y en eso la vecina, cuando abre la ducha, ya cierra y sale, ve a los dos niños en la ventana asomados y... ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Mira, carajito, el carrizo! los dos niños de repente se bajan, asustados, se miran las caras y empiezan a gatear todos asustados pensando en que los observaron. Tienen miedo porque no saben cuáles pueden ser las represalias que pueden tomar la vecina, o si la vecina va a ir donde los padres a decirle alguna cosa. Se miran a los ojos, pareciera que todo está como muy tenebroso, y Basilio le dice al niño, te tengo una sorpresa. La tengo aquí, en el bolsillo de mi pantalón. Pero no te asustes. Solo la vas a saber tú. Es una sorpresa que te va a encantar. El niño saca del bolsillo del pantalón el programa de una obra de teatro donde la actriz es la señora que está bañándose. Y entonces dice, toma, aquí tienes esto para que no tengas que asomarte más a la ventana, y abre el programa para que tú veas. Él abre el programa y sale la actriz totalmente en cueros, su cuerpo espectacular, bellísimo. El niño ve el cuerpo de la mujer, lo ve maravillosamente, cierra el programa de mano, lo dobla en 4, se lo mete en el bolsillo y va corriendo hasta la calle y dice, papá, ya podemos ir al colegio, estoy listo para ir a aprender todo lo que me enseñan allá. Excelente. ¡Bien! Chaval, lo logramos. Qué difícil. Para hacer la primera historia, esto fue bastante raro. Bueno, que yo creo que muy raro. Parece un manifiesto surrealista en sí mismo, nada más el concepto. Sí, total. Oye, Basilio, gracias de verdad, qué maravilla, excelente, estuvo maravilloso, de verdad que la pasamos bien, creo que la conversación quedó súper chévere. Hay cosas ahí que bueno, nada, un abrazo inmenso una vez más desde acá. Igual a ustedes los quiero mucho, cuídense mucho. Y nosotros a ti. Cada uno desde una esquina diferente. Pero de verdad, gracias. A ver cómo sale este nuevo invento que estamos haciendo. Y bueno, en medio de esta pandemia, de esta cuarentena, calma. Los ingleses dicen, sí, vale, paciencia. Paciencia.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas donde podrás encontrar nuestro contenido. Si quieres ayudarnos económicamente y colaborar con este proyecto, puedes dirigirte a nuestro Patreon, El Teatro. Este podcast puede ser escuchado en Anchor FM. Revisa nuestra página web, elteatro.com, y actualízate en todo lo concerniente a la movida teatral en el mundo. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos capítulos, así como dejarnos un like y tus comentarios en el foro de discusión. Este podcast llega a ustedes gracias a elteatro.com y la agrupación teatral Esquena. Y ya saben, antes de hacer teatro, debemos pensar teatro. Hasta la próxima.